concepto de herencia, como la mayoría de las cosas en programación, viene del mundo de los humanos. Piensa, ¿qué heredamos? Bienes, recursos económicos, rasgos físicos, todo sobre la genética humana. Y existe un debate sobre si el comportamiento se hereda. Desde mi perspectiva, el comportamiento humano se aprende. Pero no se ha demostrado si también heredamos la forma en cómo el cerebro conecta ideas y por ello comportarnos de cierta forma tiene que ver con la herencia genética de los padres. Y tal vez nunca se demuestre. ¿Qué se puede hacer con lo que heredamos? Bueno, si son bienes o recursos, puedo hacer en teoría lo que quiera. Si me heredan un terreno, puedo venderlo, rentarlo, construirlo sobre él, casi cualquier cosa. Pero con los rasgos genéticos no puedo hacer mucho. Me refiero a que no me los puedo quitar. Bueno, algunas cirugías podrían, pero no me lo quité, lo adapté. En el mundo de la programación orientada a objetos, creamos clases con atributos y comportamiento. La idea es abstraer las características relevantes y cómo esas características permiten que un objeto pueda usarlas para resolver situaciones a través de los métodos o comportamiento. Un ejemplo, la clase pelota tiene los atributos marca, precio, diámetro, diseño o modelo, presión, material y peso, características de una pelota. Y sus posibles métodos o comportamientos sería botar, cambiar precio, inflar, desinflar, venderla, entre otros más. Otro ejemplo sería una patineta. Vista desde una clase podríamos tener como atributos marca, precio, peso, dimensiones, modelo, materiales. Un posible comportamiento de la patineta sería montarla, desplazarla, cambiar llantas, cambiar el precio, venderla, por ejemplo. La herencia se trata de definir que una clase llamada padre o madre le herede sus elementos, atributos y comportamiento a otra clase, tal como ocurre con los humanos, padres e hijos. Tomando en cuenta estos dos ejemplos de la pelota y patineta, encontramos que estas dos clases tienen elementos en común, debido a que ambos podemos clasificarlos como, juguetes. De tal forma que una clase llamada juguete puede tener los atributos marca, precio, peso, modelo o diseño. Y el comportamiento general de un juguete podría ser cambiar precio y venderlo. Agregamos más debido a que no todos los juguetes tienen el mismo comportamiento. Si logramos abstraer esta situación, tenemos que la clase juguete es una superclase que puede heredar sus elementos a las clases derivadas, clase padre, clase hija. En este caso, pelota y patineta. La herencia permite organizar o clasificar la información en clases generales hacia clases particulares que permitirán que los objetos compartan elementos a través de la herencia. Si logramos abstraer los atributos y comportamientos generales, podemos crear clases padres o heredables. Pero, ¿puedo hacer una clase pelota o patineta y programarla como inicialmente la pensé, es decir, con todos sus elementos? La respuesta es sí, pero no estamos practicando una característica de la programación orientada a objetos que es la reusabilidad, la cual está en términos de prográmela una vez y úsela muchas veces. Cuando una clase A hereda de una clase B, la clase A se hace dueña de todo lo concerniente a la clase B. Es el ejemplo de que si la clase de pelota heredamos de la clase juguete, bueno, pues entonces evitamos reescribir cosas y simplemente usamos lo que ya está definido previamente en la clase superior. Un ejemplo de la programación sería el siguiente. La clase empleado tiene la estructura mostrada. Una característica de un empleado es su fecha de ingreso a la empresa. Sin embargo, la fecha no es un solo dato, sino tres en sí: el día, el mes y el año. Luego entonces, si pensamos en una fecha como una clase que contiene los atributos día, mes y año y los métodos actualizar día, actualizar mes, actualizar año y mostrar fecha, podremos afirmar que necesitamos que el empleado herede la clase fecha y con ello heredar todo. Esta es una idea simple. Existen dos tipos de herencia: simple y múltiple. La primera es cuando una clase hereda solo de una clase y la segunda es cuando una clase hereda de varias clases, como se puede ver en el ejemplo. En los ejemplos expuestos de juguetes y empleado tenemos herencia simple. La herencia múltiple la podemos observar en un automóvil. Un automóvil, para poder funcionar, hereda un motor, un volante, llantas, las cuales todas ellas son superclases. Queremos una aclaración debido a una situación. Una cosa es herencia y otra cosa es composición. Estos conceptos surgen en el modelo orientado a objetos. Cuando hablamos de herencia nos hacemos dueños de atributos y comportamiento. Y si hablamos de composición, es que por fuerza hay un objeto dentro de otro objeto. La herencia simple se da entre dos clases, clase padre, clase hija. La herencia múltiple se da entre varias clases padre y de una sola clase hija, como el ejemplo del automóvil. Estos dos conceptos de herencia y composición pueden llegar a confundirse, pero no son lo mismo. Podemos observar en el ejemplo que tenemos un ejemplo de herencia simple y composición
con la clase empleado y la clase fecha. Y por otra parte tenemos otro ejemplo en el cual tenemos herencia múltiple de la clase empleado y la clase fecha y la clase domicilio. ¿Te puedes imaginar cómo sería el concepto de composición en lugar de clases padres e hijas? En otro video veremos cómo se implementa la herencia y el uso en algunos lenguajes de programación.